muy fundamentales, ¿no? Que después terminan siendo 6. Hemos hablado, digamos, en generalidades, digamos, que el objetivo de la psicopatología es el análisis, el estudio de la sintomatología, etc. Y el objeto de estudio es el ser humano, ¿no? La conducta del ser humano. Hemos hablado de signo, de síntoma, de síndrome, que son los más importantes, y hemos dado características. Hemos dicho que para que todo esto funcione, toda la estructura neurofisiológica tiene que estar bien, ¿se acuerdan? ¿No? Después hemos hablado de historia clínica, de los componentes de la historia clínica, del examen mental, todo eso. En conciencia hemos hablado que es muy importante, difícil de definirla, pero no por eso hemos encontrado un concepto en el que se adecua más a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Hemos hablado que dos partes muy importantes de la conciencia son la atención y la orientación, y que también es muy importante el sustrato neurofisiológico que tiene que estar muy bien, trabajando muy bien para que la conciencia esté bien, y a eso se suma lo que es la parte endocrinológica, la parte hormonal, etc. La parte visceral, la parte de la irrigación, todo eso. ¿De acuerdo? Hemos hablado de lo que es normal atención, normal orientación, que son cada uno de los conceptos, y hemos hablado de los trastornos también, tanto de los otros trastornos cuantitativos y cualitativos de la conciencia. En cualitativos hemos hablado de automutilación, sopor, coma y muerte, y dentro de los cualitativos hemos hablado, digamos, de el delirio, los trastornos de estados confusionales, digamos, que vamos a ver delirio, y también vamos a ver el estado omiroide, que hemos hablado mucho de eso. Dentro de alteraciones de la atención hemos hablado de la atención de la, digamos, de la disminución, digamos, y del aumento, la hiperprosexia, de la aprosexia sin atención, y de la hipoprosexia, la disminución, ¿no? Hemos hablado de la orientación y hemos dicho que hay dos tipos de orientación: la desorientación alopsíquica, que tiene que ver con el entorno, y la desorientación autopsíquica, y hemos dado algunas enfermedades para que vean ahí. Pero que hemos dicho también que es muy importante todos nosotros, el sustrato neurofisiológico, lo hormonal, la irrigación, etcétera, sino que también el estado de ánimo tiene que estar bien, el organismo tiene que estar saludable, y que todo es como un engranaje, ¿no? Que se va sumando uno tras otro, tanto conciencia, afectividad, inteligencia, memoria, etc. Hemos hablado de memoria, hemos hablado, digamos, de los principios fundamentales de la memoria, hemos hablado de sus conceptos, hemos hablado de sus alteraciones que les da una, digamos, que es cada una de ellas. Hemos hablado de lo último que es inteligencia, y hemos dicho que no solo es tener una buena capacidad intelectual, sino que tenemos que aprender a saber resolver también los diferentes problemas que nos van a presentar día a día, ¿no? Y hemos dividido en tres grandes grupos, digamos, donde es los trastornos de la inteligencia. ¿Alguien me hace recuerdo? Sí, de la inteligencia. Disminuida, ausencia y Pero no es con esos nombres. Déficit de la inteligencia, inhibición de la inteligencia y deterioro de la inteligencia, ¿no? ¿Cuál es el componente principal o la característica principal del déficit de atención? ¿Qué enfermedad lo caracteriza? El déficit. Déficit. Retraso mental, aunque no sé si ya retraso mental, pero como que ese es un error. Y del deterioro, ¿cuál? Demencia. Y del déficit, digo, de la inhibición, hemos hablado de inhibiciones tardías e inhibiciones precoces, ¿no ven? Ahora vamos a hablar de lo que es patología de la afectividad. Y uno dice, ¿no? ¿Por qué no estamos siguiendo el orden? Porque por ahí antes de afectividad está pensamiento, está percepción, etc. Porque eso es un poquito más complicado. Vamos lo más accesible, digamos, que puede ser para después en el segundo periodo, donde pasamos, digamos, a lo que es un poquito más complicado. Cuando hablamos de
patología de la afectividad tiene que ver con nuestros afectos. ¿Y cuál es el concepto de afectividad? Se ve simple. Es un conjunto de sentimientos que tiene o presenta el ser humano. Que estos sentimientos están en base a su personalidad. ¿Eso qué quiere decir? Si analizamos, si nosotros estamos mal afectivamente, nuestra personalidad también se va a ver influida de la intensidad con la que siente, digamos, estos sentimientos, de la expresividad y de la duración en el tiempo. La afectividad, dice, junto con la iniciativa, que es la voluntad, y la inteligencia, serían características que van a definir nuestra personalidad. Afectividad son todas aquellas experiencias emocionales o sentimentales que están asociadas a un estado mental. Son todos aquellos patrones de comportamiento que son observables y que pues son la expresión, digamos, de nuestros sentimientos o de nuestras emociones. Estos patrones de comportamiento son subjetivos. ¿Ven? Son subjetivos, no se vayan a olvidar. Entonces, el afecto o la afectividad tiene que ver en todo lo que nosotros hacemos, decimos, nuestro comportamiento, digamos, y nuestra actuación diaria. Tiene que ver con todo eso. ¿Está bien? No lo he hecho tan largo tampoco para que ustedes vayan viendo las cosas más importantes y vayamos. ¿Cuáles son las características de la afectividad? Tiene que ver, digamos, con la experiencia personal. Cada uno siente de diferente manera, ¿sí o no? Y vive ese sentimiento de diferente manera. Puede ser el mismo afecto, pero dos personas no van a sentir lo mismo. Y claramente podemos ver, digamos, en dos gemelos que tienen una misma madre, un mismo padre, digamos, y el sentimiento que van a tener o las reacciones afectivas que van a tener no son en la misma intensidad y frecuencia, digamos, hacia sus, tomando en cuenta solo sus progenitores, ¿no? Siempre van a ser diferentes. El uno va a ser un poquito más con el uno, con el otro, y el otro con el otro, más o menos. Pero no van a tener el mismo sentimiento en la misma intensidad, digamos, de la frecuencia hacia la persona. Tiene que ver, digamos, con que esa vivencia, ese sentir, es intransferible. Por más que quiera, digamos, no va a poder hacer que la otra persona sienta lo mismo en la misma intensidad. Por eso es una experiencia personal, digamos, la afectividad. Tiene que ver también con la influencia, porque hemos dicho anteriormente, la afectividad tiene una gran relación e influencia con la personalidad. ¿Por qué? Porque la afectividad, la inteligencia y la voluntad son tres pilares fundamentales de la personalidad para que se construya, se estructure esa personalidad. Y obviamente la personalidad, digamos, es una forma, un modo, digamos, de comunicación que uno puede tener parte, digamos, con la sociedad, que es parte de la comunicación no verbal, digamos, lo que tiene que ver aquí. La afectividad tiene que ver también con la cualidad y la dinamicidad. Ningún afecto es estático. Ningún afecto permanece en la misma intensidad. Los afectos siempre están sometidos a cambios. Y estos cambios se van a expresar, digamos, en gradientes.
que pueden ser, digamos, de polos opuestos. Por eso es que tenemos, ¿no ve? De que del odio al amor dista un paso, dicen, ¿no? Entonces, esas cosas, polos opuestos, pues, por eso son dinámicos. Podemos atraer y también repeler a las personas o a las cosas, ¿no ve? Entonces, son cosas muy diferentes. No es estático, no se mantiene quieto, siempre está cambiando. En intensidad, en frecuencia, en expresividad, siempre está cambiando. La personalidad tiene que ver con los elementos cognitivos. Sabemos que el ser humano es netamente emocional. Todas sus reacciones son emocionales. Y estas reacciones emocionales se van a dar ante diferentes estímulos. Y hemos dicho que en psicopatología no siempre van a tener, digamos, estímulos reales, sino que los estímulos van a ser también, o pueden ser también, imaginarios. Como hemos dicho el otro día con ustedes, o con la enfermería, creo que sí. Hay un trastorno delirante erotomaníaco, donde la persona cree, se imagina y ve, sin que se esté presentando, que todas las cosas que hace esa persona que cree que está enamorada, que siempre es de un estrato o nivel superior, que puede ser un cantante, un actor, etcétera, que todas las cosas que hace es referidas a ella. Se está imaginando, se está imaginando. Entonces, vamos a ver, digamos, esto que los elementos cognitivos, ya sean reales o imaginarios, los estímulos, van a tener una representación mental. Y esto va a desencadenar en el ser humano respuestas, ya sea de carácter agradable como desagradable, o incluso llegar a lo patológico. Por eso es que nosotros, se van a dar cuenta, tratamos de fingir todo eso, pero no podemos cambiar, no podemos borrar ese malestar que podemos estar sintiendo ante una situación. Y por más que sigamos ahí, digamos, se siente, ¿me entiendes? No ese malestar. Lo expresamos, si no es con la cara, con la mirada, con algún gesto, etc., pero expresamos todo lo que estamos sintiendo. Si uno aprendiera a ver, se bien detallista de todas las cositas así, las facciones que tiene cada uno, imagínense las cosas que sabríamos. Por eso es que hay algunos que son muy premonitorios o directamente saben leer, digamos, el rostro y dicen, no, él estaba así, él estaba acá, de pequeños detalles que pueden ir sacando conclusiones. Estas cuatro características de la afectividad son muy importantes también, porque estas van a ir dando, digamos, engranando y engranando para ir formando, digamos, como hemos dicho también, nuestra personalidad. ¿Sí? Afectividad. Acá hay dos chicas que han llegado también que no se han puesto en lista. Después no pasa la lista, por favor. ¿Quiénes van a estar? Todos están en la lista, menos ustedes dos. ¿Ustedes están en lista? Después no pasa que hagan. Después vamos a ver, digamos, los tipos de afectos. Tenemos, digamos, las emociones y los estados de ánimo o humores. Después ya vamos a ver qué más. Dentro de las emociones vamos a hablar de los sentimientos y etcétera. Vamos a ir desglosándolos. Las emociones son estados de ánimo que tienen movimientos afectivos muy intensos. Tienen o se presentan de una manera muy brusca, pero duran muy poco las emociones. Por eso es que las emociones se conocen también como sentimientos, que es el lenguaje corriente o común con el que usamos. Estas emociones tienen una interacción entre unos y otros, y obviamente esto hace sentir experiencias sentimentales que probablemente pueden concretizarse, digamos, en un estado de ánimo. Siempre que experimentamos algo, nuestro estado de ánimo
Max Scheler clasifica a los sentimientos o emociones en sentimientos corporales localizados o sensoriales. ¿Cómo serían esos? A ver, cuando alguien te gusta, el chico o la chica que te gusta, que tanto querías hablar, etcétera, pasa para tu lado y se queda parada a tu lado. ¿Cómo reaccionan para ver sentimientos corporales localizados y sensoriales? ¿Qué les pasa? Lo normal, ¿qué pasa? Se pone nervioso y empieza transpirando, hasta que se anima a hablar. Pueden también ser sentimientos corporales generales o vitales y se queda quieto por ahí, entra el pánico. Puede ser, sí o no, ya vas más vital, más intenso. O pueden ser sentimientos psíquicos que se agarran y se quedan como que queriendo que está leyendo y que no está viendo nada, pero su mente está en otras cosas. Normales, estamos hablando de situaciones que se van dando, ¿sí o no? Y todos hemos pasado por eso. Todos en general. Todos hemos tenido muchos sentimientos hacia muchas cosas. ¿Sí o no? ¿Verdad? Un ejemplito nada más, digamos, ahí de... Tenemos luego los estados de ánimo o humores. El estado de ánimo tiene una gran diferencia de la emoción. Es de instauración lenta, de variabilidad, de variable intensidad, pero es más estable y persistente en el tiempo. Eso quiere decir que la emoción es rápida y el estado de ánimo es duradero. O sea, emoción es igual a sentimientos, si no, el estado de ánimo o humor es lento, de variabilidad, de variable intensidad, más estable y persistente en el tiempo, como que dura más. Volvemos a las emociones, que las emociones con sentimientos corporales localizados, que aparecen en un sector concreto del organismo, y obviamente estos van a estimular a la sensibilidad propioceptiva. O sea, cuando estás nervioso, ¿qué tienes? Boca seca, nervioso al ser, ¿sí o no? Sensación de hambre. Y a veces estás muy nervioso cuando tienes que dar un examen parcial, digamos así, una rotación que van a hacer y tienen que hacer su defensa. Uno quiere ir al baño a cada rato. La necesidad de ir a misionar a cada rato. Y a veces a algunos se les afloja el estómago y van a les provocan diarreas. Es parte de eso. ¿Ven? También en algunos puede haber sensación de excitación sexual, dolor, digamos, y por mucho que se perciba esto, nos lleva a un estado de ánimo positivo o negativo, generando inquietud, urgencia, etcétera, en ese momento. Corporales localizados. Los sentimientos corporales generales. ¿Dónde está el papel? Sí. Ya pásenle a su compañera y usted regístrese ahorita y le pasa a ella. Los sentimientos corporales generales tienen que ver con la calidad del estado de ánimo, porque eso va a determinar el modo en el que uno se encuentra. Estos sentimientos corporales generales pueden ser agradables o desagradables. Dentro de los agradables te pueden generar bienestar, te pueden generar ligereza, mayor vigor, digamos, ganas de hacer las cosas. O en los desagradables te pueden generar fatiga, angustia, agotamiento, digamos. Son situaciones que te pueden generar. Pero esos son sentimientos corporales generales. Los sentimientos psíquicos, estos se van a expresar en el área, en el plano mental. Los sentimientos psíquicos pueden ser estructurados o poco estructurados. Los estructurados generalmente van a aparecer como una reacción
impresión a una noticia externa, digamos. Y esta noticia externa, dependiendo de la intensidad de cómo te la presenten, va a generar sentimientos, digamos, motivados o dirigidos hacia ese estímulo, digamos, en los que a uno le van a hacer participar de una manera activa con ese estímulo. Y el poco estructurado va a generar, digamos, lo que comúnmente conocemos como intuiciones, presentimientos acerca de uno mismo o del entorno. Alguna gente tiene este sentimiento psíquico poco estructurado porque a veces las intuiciones o las presunciones que tiene se cumplen, ¿no? Y hay gente que tiene este tipo bastante desarrollado. Estos sentimientos psíquicos pueden también ser agradables o desagradables. Tienen que ver, digamos, dentro de los agradables, lo que le va a influir, le va a hacer sentir a la persona. Puede ser alegría, puede ser satisfacción, confianza, serenidad, etc. Y los desagradables van a ser aquellos que te van a generar miedo, ansiedad, angustia, desesperanza, desaliento, negatividad, etc. Y todos estos van a tener, digamos, una proyección importante en la calidad de vida del paciente. O sea, acá van a afectar la vivencia, y esta vivencia va a afectar también o va a tener parte, digamos, que ver en el autoestima. Si son muchos sentimientos negativos, desagradables, etc., entonces no se olviden que la autoestima también va bajando. Y si son cosas agradables, entonces va fortaleciendo también tu autoestima, ¿no ves? Cómo sentirse uno mismo. También, digamos, es agradable cuando estos sentimientos te llenan de fortaleza, te llenan de orgullo y te hacen desafiar, digamos, para seguir saliendo adelante. Y lo desagradable es que la inseguridad, el sentimiento de inferioridad, la vergüenza, la timidez, la culpa, te va a llevar, digamos, a los diferentes trastornos que vamos a ir viendo. Son situaciones que tenemos que aprender a ver dentro de lo que son el estado de ánimo, nuestros sentimientos. Hay unas diferencias bien clásicas que tienen que saber ustedes dentro de lo que son las emociones y el estado de ánimo. Hemos dicho que las emociones son de instalación brusca. Las emociones se manifiestan por cambios vegetativos y endógenos, mientras que los estados de ánimo no. Los estados de ánimo son más duraderas, prolongadas, persistentes en el tiempo. Las emociones constituyen una respuesta transitoria a un estímulo, mientras que el estado de ánimo constituye una disposición o a manifestarse en forma duradera. Hemos dicho, ¿no? Uno de lo otro. El otro es rápido, brusco, intempestivo, y el otro es duradero, o sea, más prolongado. Pero también tenemos que hablar de la pasión, que tiene que ver con nuestros sentimientos o emociones. La pasión tiene una característica que dura más que las emociones, pero produce deformación de las ideas. El hombre, el ser humano pasional, digamos, sobrevalora las ideas y los juicios que estaban acordes con el significado de la pasión y suprime los datos que están contrapuestos a él. O sea, la pasión tiene ideas sobrevaloradas, ideas sobrecargadas de afectividad que ocupan el centro de la conciencia y rigen el pensamiento y la conducta de esa persona. No crean que la pasión no solo es ese sentimiento que uno siente, digamos, así en una forma desmedida hacia una persona, porque uno se apasiona, y esa pasión tampoco es que dura todo el tiempo.
valor de la pasión, el amor, la confianza, el celo, la venganza, etc., pueden transformarse rápidamente en ideas deliriosas. Que hemos dicho más adelante, vamos a ver que las ideas deliriosas son reacias, son impermeables a las refutaciones lógicas, porque son ideas extrañas, raras, que no tienen una base lógica, pero que en ese momento para el ser humano que está sintiendo eso, es lo único valedero. ¿Qué áreas están involucradas dentro de lo que es, digamos, la afectividad? Tenemos a toda la parte neurológica, que es el tronco cerebral anterior, al tálamo, a las vías frontotalámicas y al sistema límbico, que son los principales ejecutores, digamos, y controladores de lo que va. Controladores y descontroladores de lo que son el estado de ánimo. Porque es ahí donde la medicación también va a ir a actuar, es ahí, digamos, donde vamos a ir a ver para que los neurotransmisores que se producen sean controlados y no nos lleven a una depresión cuando cae o a una ansiedad cuando sube. ¿Bien? La parte neurológica. El sistema nervioso simpático, adrenérgico, ergotrópico tiene que ver también, digamos, con la producción positiva, no se produce la presencia, digamos, del estado de ánimo, de las emociones, de los sentimientos. La adrenalina en la región periférica, la noradrenalina en la región central, digamos, el funcionamiento visceral tiene que ver con las emociones simpático-tropas, que tienen que ver con la agresividad, con las ansiosas, con las emociones vagotropas, como ser el sentir terror. Por eso es que sentimos ello. Todo esto va a incrementar el metabolismo, esto estimulando la acción y el consumo de energía, porque cuando estamos ansiosos o cuando estamos con esto, hay como que un mayor consumo de energía, digamos, excepto el tubo digestivo, donde inhibe la motilidad y la secreción. ¿Por qué hablamos de tubo digestivo ahora? Porque se han descubierto en el estómago y en los intestinos que también producen serotonina, que es la que tiene que ver con nuestras emociones. Por eso es que mucha gente, cuando hay alteraciones del estado de ánimo, una mayoría tiende a deprimirse y baja de peso. Pero hay una minoría, digamos, que ocurre lo contrario, digamos así, pero la mayoría tiene ese sitio. Entonces tiene que ver con las células, los neurotransmisores que se producen allá. También el sistema nervioso parasimpático, relacionado con el vago, con la etapa colinérgica, trofotropo, lo colinérgico, que tiene que ver, digamos, con también las reacciones emocionales, tiene que ver con la acetilcolina, que es otro neurotransmisor que tiene la característica de disminuir el metabolismo. La acetilcolina disminuye el metabolismo, esto produce un ahorro de energía y estimula el reposo, excepto en el tubo digestivo, donde estimula la motilidad y las secreciones. Estamos hablando ya de más hormonas y neurotransmisores acá. A nivel del corazón, el síndrome de Stokes-Adams, muy característico, donde dice que una emoción de cualquier colorido afectivo incrementa la identificación del pulso y puede producir una crisis sincopal o muerte súbita por bloqueo cardíaco. ¿De acuerdo? ¿No? Cardiología es un ejemplo que daríamos ahí en un estímulo súbito. También tiene que ver, digamos, con las emociones y la endocrinología. Ustedes saben que la adrenalina produce familias, angustia y ansiedad. Lo que cuando tenemos miedo, uno se pone pálido. A nivel cardíaco, la adrenalina va a provocar, digamos, un aumento de la presión, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento del tono vascular y una disminución de los ruidos.
La noradrenalina es la que tiene que ver, está relacionada con la agresividad, con la ira y la alegría. La noradrenalina a nivel cardíaco va a provocar un aumento de la presión arterial sistólica y diastólica, una disminución de la frecuencia cardíaca. Esto genera una intensa descarga de la ACTH, la corticotropina y los glucocorticoides. Estos van a inhibir la secreción de la gonadotrofina, las hormonas sexuales, provocando una amenorrea emocional en las mujeres. También va a activar la secreción de la hormona tiroidea, especialmente en miedo. Por eso es que el organismo, cuando entra en ansiedad, digamos, tiene todos los síntomas de cualquier enfermedad que puede presentar. Por todas estas cosas que no es. ¿Cuál es el umbral de emoción desde la perspectiva psicológica? Hay una diversidad. Esta diversidad del umbral emocional se va a mostrar, digamos, en que ante el mismo estímulo una persona puede reaccionar con ira y furor y otra con terror y pánico. Por eso les digo, un mismo estímulo no va a desencadenar en la misma reacción en la persona. Un umbral emocional bajo, acompañado, digamos, de una tendencia a descargar las emociones más hacia afuera que hacia adentro, es un rasgo de inmadurez emocional, cuando se guardan, digamos, las emociones humanas. También tenemos, digamos, las emociones desde el punto de vista sociocultural. Las emociones desde este punto de vista sociocultural son expresiones afectivas comunes a todas las sociedades y las culturas. La risa es una expresión de alegría o bienestar o de nervios, porque también nos reímos de nervios. Las lágrimas son signos de dolor o tristeza, pero a veces también lloramos de alegría. Por eso la medicina no es todo por ello. La palidez o el temblor es un signo de miedo. El lenguaje y la comunicación emocional se modifican en distintos medios socioculturales. La sonrisa es, digamos, en nuestra cultura no significa solamente alegría, puede expresar afecto, puede ser desprecio, incredulidad, etc. En la cultura asiática y del Medio Oriente, la risa se acompaña con la ira. Luego tenemos las vivencias afectivas. Las vivencias afectivas son tres las principales: la ansiedad, la tristeza y la euforia. La ansiedad, dentro de la vivencia afectiva, consiste en activar el organismo para movilizarlo ante cualquier peligro o ante una situación de amenaza, con una perspectiva de incertidumbre de su futuro, cuando algo te está pasando y no sabes cómo se va a resolver. La tristeza se reactiva ante una situación de pérdida con una sensación negativa del futuro. La euforia se activa ante situaciones donde ha habido ganancias personales con una perspectiva de satisfacción de tu futuro. Estas tres pueden tener variantes en cuanto a su intensidad, a su proporción, al contexto personal en que se presentan, al contexto ambiental y a la duración. Por eso es que tenemos ansiedad patológica en el síndrome ansioso, tristeza patológica en el síndrome depresivo y euforia patológica en el síndrome maníaco. Esas tres vivencias afectivas nos van a dar, digamos, más adelante una patología, digamos, dependiendo cuál se estimula más rápidamente. Ahora vamos a ir detallando una a una de lo que son los trastornos, porque todo está siendo todavía lo normal. Nos vamos a la ansiedad patológica.
La ansiedad es un sentimiento de incomodidad personal que está asociado a un temor indefinido. Esto va a provocar una aceleración mental y neurovegetativa y genera una actividad motora aumentada sin estímulo alguno. Esta tensión psíquica que va a provocar, digamos, es debida a miedos abstractos, va a provocar taquipsiquia, va a provocar hipervigilancia, va a generar desconcentración, va a provocar tensión corporal con opresión pericordial, la sensación de nudo en la garganta, dificultad para respirar, taquicardia, vértigos, dolores musculares. Todo eso y más puede provocar. ¿Qué otros signos vamos a ver? La inquietud psicomotriz, va a haber ese rubor, la sensación de rubor o palidez, sequedad de boca, temblor, sudoración, vómitos. Por eso es muy importante hacer una diferencia entre miedo y ansiedad y entre angustia y ansiedad. El miedo es un movimiento psíquico propio de toda reacción normal que uno tiene ante el peligro. Es el miedo a un peligro real que estamos viendo. En cambio, la ansiedad es un sentimiento vital patológico. ¿Se acuerdan? Vivencias afectivas, habíamos hablado de 3, ¿no? Y entonces acá el miedo es un movimiento psíquico y la ansiedad es un sentimiento vital patológico. El miedo es un sentimiento motivado por un estímulo. En cambio, la ansiedad es un sentimiento inmotivado y autónomo. El miedo siempre se va a acompañar, digamos, de un contenido que tiene que ver con el peligro, con el objeto amenazador, digamos, con lo que está sintiendo. En cambio, la ansiedad no se va a acompañar de ningún objeto concreto. Son diferencias que ustedes tienen que tomar en cuenta y muy en cuenta. Las diferencias entre angustia y ansiedad. ¿Sí ven? Igual. La angustia tiene un componente somático. La ansiedad tiene un componente psicológico. La angustia tiene una experiencia corporal global con una sensación de espera incierta, inmovilizante. Tiene una experiencia corporal localizada que genera opresión precordial o del epigastrio. Tiene vivencias nucleares como ser temor, digamos, a volverse loco. En el plano psicomotor tiene inhibición y encogimiento. En el tiempo vivido tiene lentificación o detención del tiempo. En el espacio individual tiene reducción. Y en la característica esencial es más visceral y física. En cambio, la ansiedad, que tiene un componente psicológico, tiene una experiencia corporal global con sensación de inquietud, tiene una experiencia corporal localizada con sensación de falta de aire, tiene una vivencia nuclear con una probabilidad de que ocurra lo peor. En el plano psicomotor se va a presentar inquietud y sobresalto. En el tiempo vivido generalmente está en aceleración. En el espacio individual está en una exaltación completa. Y la característica esencial es que es más psíquica. Esas son las diferencias. Lo único que no puede estar al otro lado es el título. ¿Ven? Que está en blanquito, digamos. Al otro lado es ese. ¿Sí? No me acuerdo si está en el libro así. ¿Verdad? No me acuerdo. Pero no se va a llevar a olvidar. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar pánico entre el miedo y la ansiedad. El miedo no se concreta en algo determinado, sino que trata de generalizarse y se refiere a todo. El peligro viene de todas partes.
ya sea endocrinológicas como el hipertiroidismo, la hipoglucemia, patologías cardíacas, cardiorrespiratorias, digestivas, digamos, donde el paciente va a tener sensación de vértigo, donde dice tengo la cabeza confusa, sensación no sistematizada o falta de equilibrio, la pérdida de equilibrio, el vértigo agorafóbico, que es la sensación sistemática de todos los objetos, y esto va a llevar, digamos, a una astenia, a una fatiga vital en el plano corporal, generando una lasitud general, y en el plano psíquico va a generar incapacidad de concentración. Esto suele ir mejorando a lo largo de la vida. Entonces, esta ansiedad patológica que está entre el miedo y la ansiedad va a generar todo lo que son los trastornos de ansiedad que vamos a llevar al año. Ansiedad patológica, ¿no? Para que vean cómo esa partecita que se altera va a generar todos estos trastornos. Pero esto es para el año. Solo les estoy mostrando la clasificación. 1. Ansiedad patológica. 2. Tristeza patológica. La tristeza es un sentimiento exagerado de pena y aflicción. Y subrayen lo de abajo. Es el síntoma nuclear de la depresión mayor. La tristeza patológica cumple la tríada cognitiva negativa de Beck, de Aaron Beck, donde el ser humano tiene una percepción negativa de sí mismo, una percepción negativa del mundo externo, del mundo que nos rodea, y una percepción negativa del futuro. La tristeza patológica en el plano corporal, orgánico, va a provocar malestar localizado, opresión precordial, epigástrica, cervical, prurito, algias, dolores en cualquier parte del cuerpo, ya sean cefaleas ciáticas o lo que quieran, o difusos como pesadez física. En el plano psíquico nos va a provocar una anestesia afectiva y esto se va a ver como una anulación de los intereses personales, excepto lo único que va a tener y va a mantener es la preocupación por la salud del cuerpo, del alma y por la subsistencia económica. Por eso es que en la tristeza patológica, que es el síntoma nuclear de la depresión, vamos a ver más adelante cuando se enfermen que tienen las ideas de ruina, de culpa. La tristeza patológica también tiene desencadenantes psicosociales. Tiene que ver con los fracasos personales, con las rupturas, con las pérdidas afectivas o materiales. De una manera inmotivada entra en contradicción con las circunstancias favorables personales. Esto nos va a generar el síndrome depresivo mayor, que obedece más a causas biológicas. Los síntomas de esta depresión mayor son los mismos que para la depresión menor, pero menos o más acentuados y con mayor riesgo de suicidio. Solo nos va a diferenciar la intensidad de los síntomas. En la depresión menor es menor intensidad, en la depresión mayor es de más intensidad. También tenemos la tristeza reactiva, que es originada por un motivo, y este motivo que va a generar esta depresión, esta tristeza reactiva, va a ir evolucionando al compás del mismo, de acuerdo se vaya solucionando. Es como cuando nos pasan muchas cosas, ¿no? Y a medida que se solucionan, nosotros también vamos mejorando. Toda tristeza psíquica tiene que ver, digamos, con la intensidad y la persistencia, digamos, que al final termina por vitalizarse. ¿Cuáles son los síntomas que desvitalizan a una persona? La anedonia, que es la incapacidad para experimentar sentimientos de placer, que esto es clave para el pronóstico de la depresión. La asedia o falta de sentimientos, que es la incapacidad para sentir cualquier tipo de emoción, son, digamos,
la evolución y el pronóstico de la depresión, tristeza patológica. Dos, euforia patológica. La euforia patológica es un sentimiento exagerado de optimismo, de una capacidad energética alta asociada a una elevada autoestima. La euforia patológica es el síntoma nuclear de los síndromes o trastornos maníacos, tanto bipolar, tanto maníaco depresivo, hipomanía o la que está, digamos, relacionada con la esquizofrenia. ¿Cuáles son las características de la euforia patológica? Es la exaltación vital o el humor expansivo con una intensa reacción emocional que va a generar una atención dispersa e hiperactividad motora. En la euforia patológica el curso del pensamiento es acelerado, hay fuga de ideas y el discurso es logorreico. ¿Eso qué quiere decir? Que habla mucho, no deja de hablar. Hay una falta de necesidad para dormir y una gran tendencia a la hilaridad, donde va a aparentar un estado permanente de felicidad. El umbral para las frustraciones es muy bajo, entonces el paciente tiene un ánimo irritable, colérico, agresivo, llegando a la desinhibición. Características de la euforia patológica. Ansiedad, tristeza, euforia. 3. Disforia. 4. Es un estado emocional caracterizado por un mal humor o irritabilidad, digamos, casi permanente. Esto, disforia, adquiere diversas tonalidades afectivas, desde una irritabilidad hasta la amargura, hasta el pesimismo y la ira. El paciente disfórico es sensible a cualquier estímulo que lo desagrade y su reacción va a ser desproporcionada con, digamos, a la queja y su estado de cólera. Va a ser en desproporción, digamos, al estímulo. La disforia puede ser, digamos, común en las mujeres en la fase premenstrual o en el ser humano cuando está ingiriendo drogas, en las enfermedades cerebrales y también se puede presentar en la esquizofrenia. Disforia. La timidez. La timidez es la inhibición del sujeto para desarrollar una conducta de relaciones interhumanas y para comunicarse con los demás. Esto va a generar un aislamiento total del paciente. La timidez es parte, digamos, de la base del desarrollo neurótico de la personalidad. Se puede presentar con temblores, titubeos, rigidez, falta de coordinación motora, puede haber una disgregación del pensamiento y presentar múltiples síntomas vegetativos que pueden culminar en la lipotimia o el desmayo. Está presente siempre sobre un estado de ánimo displacentero, con tristeza, culpa, sentimientos de inferioridad y en cualquier caso, digamos, también está impregnado o va acompañado de vergüenza. La más frecuente de la timidez es la timidez sexual. Unas veces ante la misma sexualidad y otras ante la excitación sexual propia, digamos, que puede tener la timidez sexual. Las más frecuentes en temporadas tristes, la tristeza vital se va a acompañar de inhibición psíquica global y de un alejamiento del sujeto de sí mismo y de los demás. Tenemos la timidez de los que se sienten culpables, con culpa real o con sentimientos de culpa neurótico o depresivo, y la timidez de los que se sienten inferiores
valorización negativa. Cada una tiene características. La timidez tiene características porque va a sentir inseguridad de sí mismo, inseguridad hacia el destino que le depara, va a tener sentimientos de inferioridad como ser debilidad personal, ya sea de orden somático, psíquico, espiritual, sean reales o no sean reales. Esto genera baja autoestima, escasa dotación intelectual, deformaciones físicas, pobreza, falta de simpatía, puede darse por ilegitimidad del nacimiento o por unos padres que se avergüenzan de mí. Esto genera indecisión, son bastante influenciables por los demás para satisfacer sus necesidades de sentirse respaldados, generan inactividad, retraimiento, cobardía, hiperemotividad. Algunos van a generar obediencia sumisa, tienen una tendencia a proliferar en fantasías, otros son egocéntricos pero no egoístas, y algunos son muy activos, digamos, activos y rebeldes, vengativos y rencorosos. ¿Cuántos hemos hablado? De ansiedad patológica, timidez patológica, euforia patológica, disforia y la timidez. Estos sentimientos, digamos, que puede generar la timidez, porque la timidez es algo muy frecuente, digamos, en todas las personas, sin llegar a trastorno, pueden ser, digamos, sentimientos de primer grado que van dirigidos a suprimir o a minimizar, digamos, el defecto que uno cree tener, ya sea real o imaginario, y sus consecuencias. Eso quiere decir, una persona con una deformidad física trata de mejorar su aspecto físico en otros. Una timidez de segundo grado es el afán de sobresalir, digamos, en una esfera distinta. Un sujeto con una escasa capacidad para los estudios puede compensar su sentimiento de minusvalía entregándose al deporte. Uno de tercer grado o supercompensación, esto se dirige directamente a los sentimientos de inferioridad. Este es rechazado fuera de la conciencia por el sujeto mismo y es reemplazado por un sentimiento de valor enormemente elevado pero inauténtico. Los sentimientos inauténticos de valor son sentimientos de orgullo rodeados de altanería y arrogancia. Estos son hipersensibles y susceptibles, hay una vulnerabilidad, se sienten atacados, ofendidos, subestimados por los demás, y esto genera comportamientos rebeldes, tercos, hostiles y de envidia. Lo más común es la timidez en la infancia. Es normal, es más frecuente en el hijo mayor, cuando éste pierde la posición privilegiada de hijo único, cuando llega el hermano que le sigue, o el hijo menor también puede ser bastante tímido por ser el más mimado y sobreprotegido de los papás. Ya de por sí, los hijos únicos, algunos hijos únicos, ¿quiénes son únicos? Uno solo. La presión que uno lleva uno es, ¿quién más? ¿Todos son dos o tres? El hijo mayor y el hijo menor tienden a tener su hijo único, no se deben olvidar porque toda la presión está sobre ellos. Y el del medio es el sándwich, ¿no ve? Que se olvida que existe. ¿Ve? El hijo único ya no son mimados por la madre, los hijos únicos y el padre como competidores, y vamos a ver que esos pueden hacerlos tímidos, pesimistas y muchas veces incapaces de afrontar los problemas, ya sean económicos o sociales. No se olviden, a veces por ser muy mimados también los padres no dejan que desarrolle ese niño y que crezca, digamos, como tiene que crecer. Entonces el niño se siente más pequeño, más débil, desamparado en el mundo de adultos y obviamente se siente inferior e insuficiente, digamos, para enfrentar las cosas. Los niños sobreprotegidos y mimados crean inseguridad para moverse fuera del ámbito familiar. Los niños odiados, los ilegítimos o los no deseados son recelosos, falsos y agresivos. Y los niños aislados al no ejercitarse en el ámbito social de la comunicación, la timidez puede ir progresando más y más. Pero es normal la timidez. 6. Hipocondría. Ya no recuerdo, pero la hipocondría.
La hipocondría se caracteriza por repetidas y exageradas quejas sobre presuntas alteraciones corporales difusas y localizadas que lamentablemente nunca se demuestran como ciertas en las exploraciones médicas. Se presenta la hipocondría en enfermos psicosomáticos, depresivos y neuróticos. La depresión hipocondríaca típica es la preocupación por la corporalidad que adopta un fuerte sentimiento de angustia. La depresión hipocondríaca atípica, o primero la enmascarada, es la depresión sin depresión. La depresión hipocondríaca atípica es la que presenta contenidos paranoides, y la depresión hipocondríaca encronizada es la depresión hipocondríaca que se encroniza con especial facilidad, y muchas depresiones al encronizarse se complican con actitudes hipocondríacas. En la neurosis, la hipocondría es un modo de racionalizar la ansiedad. Es buscar sentirse enfermos sin tener, digamos, ninguna alteración. Otros tipos o trastornos de afectividad. Tenemos la ambivalencia afectiva, entre las muchas: paratimia o inadecuación afectiva, la rigidez afectiva, la labilidad afectiva, la incontinencia afectiva, la indiferencia o la frialdad afectiva, el afecto aplanado, la desitimia, la aprosodia. Si se han dado cuenta, estamos dándoles más conceptos nomás porque no hay otra cosa, y algunas patologías que están, digamos, dentro de estos, porque aquí son más conceptos que por lo menos afectividad, por eso es fácil ya. ¿En qué consiste la ambivalencia afectiva? Es la presentación simultánea de sentimientos contradictorios con respecto a un mismo objeto o una situación, sin que este sentimiento se vea anulado por el otro. Un ejemplo se presenta en los pacientes obsesivos, esquizofrénicos y en algunos pacientes maníaco-depresivos. La paratimia, o conocida como inadecuación afectiva, es la falta de ajuste de las emociones al contenido actual de sus vivencias. Ejemplo, llorar al recibir una buena noticia. Esto se presenta en los orgánicos cerebrales, en los esquizofrénicos residuales que dejaron un defecto en la personalidad. La rigidez afectiva es la pérdida de la capacidad para modular y cambiar las emociones. Acá los sentimientos están bloqueados de manera que no puede utilizarlos el paciente de manera adecuada según su voluntad. Tenemos, digamos, el mal humor, aunque el contexto sea favorecedor. Se presenta en pacientes orgánicos, maníacos, en las depresiones y en la esquizofrenia. La labilidad afectiva. Las emociones y los estados de ánimo cambian constantemente, estén o no estén influidos por estímulos externos. La labilidad afectiva se acompaña de distraibilidad afectiva, y esto se presenta en deficientes mentales o en personalidades inmaduras. La incontinencia afectiva es la falta de control sobre las emociones ante pequeños estímulos. Se presenta en la demencia senil, incontinencia afectiva. Indiferencia o frialdad afectiva es la pérdida de capacidad para la producción de respuestas emocionales. Se presenta en las personalidades psicopáticas o antisociales, en esquizofrénicos, alcohólicos que ya tienen afectación cerebral y adictos a la heroína. El afecto aplanado es la ausencia total o parcial de cualquier signo de expresión emocional, y esto se presenta en los pacientes psicóticos y en los depresivos graves que no denotan ninguna emoción. La alexitimia es la dificultad, digamos, para expresar con palabras los sentimientos. Esto se presenta en las enfermedades psicosomáticas. Y la aprosodia es la dificultad para expresar el lenguaje con tonalidad emocional. Esto se presenta, digamos, cuando hay una alteración, una lesión en el hemisferio derecho que tiene que
que ver con el lenguaje emocional, especialmente en pacientes con enfermedad de Parkinson. Así que son muchos conceptos ahora que tienen que aprender. ¿Preguntas? Doctora, ¿la hipocondría puede derivar en una enfermedad orgánica? ¿A lo largo? Sí. Porque al final, buscando, va a encontrar algo, digamos, o se va a provocar algo, porque ellos creen estar enfermos, se hacen todos los análisis, ustedes saben que haciéndose todas las pruebas, etcétera, pueden contaminarse con otras cosas también. A lo largo, sí. Taquipsiquia es el pensamiento acelerado, ya el pensamiento acelerado. Fuga de ideas es que como el pensamiento está acelerado, piensa en otra cosa, las ideas se me salen, digamos. Vamos a ver eso en pensamiento. Entonces, nuestro examen es hasta afectividad la próxima semana. Está poquito. Está poquito y fácil. ¿Perdón? Con cariño el examen. No, si es con cariño, ¿qué hago yo? Yo le pongo mucho cariño. O sea, es generalidades, es conciencia, es memoria, es inteligencia, es afectividad. Es poquito. Es poco, chicos. Porque si no voy a tener que tomarles otro examen más. Porque va a entrar pensamiento, senso-percepción, voluntad, no, senso-percepción, la mímica, motórica, voluntad, que son largos. De estos cuatro, mímica, motórica nada más es poquito, porque después senso-percepción, pensamiento, voluntad es la misma. Entonces, tendría que dejar los otros 5, estos 5 que son más cortos, les sugiero que me expliquen porque